La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Que la misericordia, la paz y el amor de Dios sea fluyente en vuestros corazones. El anhelo de Dios es que usted tenga mucha paz, el gozo inefable que usted necesita. Y aquellos que ya lo tienen, cultívenlo y gócense de manera grande, gloriosa y poderosamente. Pero si usted no ha alcanzado el gozo, debe de el 100% preocuparse por alcanzarlo. Al alcanzar el gozo que usted necesita, se encuentra especialmente en Cristo Jesús, y una vez que usted lo encuentre, se gozará de una forma sobrenatural, porque es una paz y una alegría gloriosa que imparte Dios a través de su gloriosa palabra. Amado televidente, bienvenido a recibir la palabra del Señor. Estamos hablando sobre dos grandes sembradores. Uno que se llama Jesús, el Hijo de Dios, que es Cristo el Señor, el que siembra el trigo, y el otro se llama Satanás, o el diablo, o la serpiente antigua. Él es sembrador de la cizaña. La cizaña está sembrada en millones de habitantes en la faz de la tierra. Ni cuentas se dan que tienen cizaña en su corazón. Cuando hay amargura, odio, espíritu de venganza, cuando hay deseo de maltratar, de ultrajar, de maldecir, no es otra cosa, es la cizaña sembrada en el corazón de los individuos. Ahora, venimos hablando de la cizaña número 8. Le hemos titulado La cizaña de avaricia. El apóstol Pablo, al escribir en la carta a Timoteo, le escribe en el capítulo 6, verso 9 en adelante, diciéndole: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Imagínense lo que el apóstol Pablo está mencionando en este interesante pasaje. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y caen en lazo. Está hablando de la tentación presentada por Satanás, y el lazo es la trampa donde son atrapados. Y entonces dice claro, caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias. La codicia nunca es de sabiduría correcta, es necedad. ¿Y cuántas personas por causa de esa necedad llamada codicia? Algunos ya no viven, están en el infierno atormentados, se fueron sin Dios y sin esperanza. Pero otros no tienen paz, no tienen sosiego, y para poder mitigar un poco la situación del dolor, del vacío, de la angustia que hay en su espíritu, están tomando licor o participando de alguna droga para poder sentir la tranquilidad y la paz que sus espíritus necesitan. Porque cayeron en las codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No hay triunfo en la codicia, sino derrota tras derrota, desgracia tras desgracia. Y el apóstol continúa diciéndonos en el verso 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las riquezas mal habidas nunca jamás traerán felicidad a nadie. Tenemos al señor Chapo, que todos lo conocemos a nivel mundial, el hombre más millonario. Pero ¿dónde habita este pobre hombre? Lo hemos visto cómo las autoridades lo han llevado hacia la cárcel. Ciertamente es una vida de mucha vergüenza, de mucho espanto, de mucho dolor, de mucha aflicción, aunque es el hombre prácticamente podrido en billetes. Pero no hay gozo, no hay paz, no hay tranquilidad, ni en su familia, ni en los amigos más cercanos que él tiene. Estamos orando para que Dios tenga misericordia de esa persona y de todos aquellos que han caído en la trampa de la codicia, de la avaricia. Porque la raíz de todos los males, dice Pablo, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, ¿qué debemos hacer en caso que hemos caído en una trampa de estas? El consejo es tan sabio y proviene de Dios, usando la pluma paulina. En 1 de Timoteo capítulo 6, verso 11, dice el apóstol: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Debes huir de esas cosas. ¿Cuáles cosas? La codicia. Esas codicias necias y dañosas. De la tentación y del lazo del diablo debes huir. Entonces, ¿por qué? Porque se extravía uno de la fe y al ser totalmente extraviado de la fe, se es traspasado de muchos dolores. Esa es la causa por qué Pablo, lleno del poder de Dios, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, pero sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia y la mansedumbre. Estas 6 cosas dan victoria tras victoria, traen la paz, el regocijo, la poderosa libertad que el hombre necesita en su espíritu. Esa tranquilidad, ese confort se encuentra ciertamente siguiendo la justicia. Cristo es la justicia, la cual usted debe completamente seguir. Esa justicia, la piedad y la fe, el amor y la paciencia y la mansedumbre en Cristo Jesús. Se debe seguir con grande sinceridad. No hay otra alternativa, no hay otro camino, no hay más esperanza fuera de esto. Fuera de todo esto que estamos mencionando, lo que hay es daño, lo que hay es la trampa que Satanás pone, donde caen y son apresados y son totalmente retenidos, no para vida, sino para condenación. Ahora, entonces hay que huir, pero ¿hacia dónde debo de huir? Tenemos en este caso que huir a un alto refugio. Ese alto refugio de protección se llama Jesús, el Hijo de Dios. Todo aquel que viene a Jesucristo nunca es desechado. Jesús dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y él dice también: yo vine por los enfermos, no por los sanos. Yo vine por la oveja perdida. Los que están en codicia son ovejas perdidas, pero que Dios las está buscando para restaurar sus vidas, para salvarlos y darles no condenación, sino salvación. Si es que estos vienen buscando ciertamente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero si nunca lo buscan, entonces perderán toda oportunidad. La disposición de Dios es totalmente gloriosa. Él ya nos dio a Jesucristo.
es el medio que el hombre debe de ocupar o debe de conducirse, es a buscar a Dios a través de Jesucristo. Jesucristo perdonará sus pecados, sanará su tierra. Sus oídos estarán atentos al clamor de ese que se humilla, de ese que se arrepiente de su pecado. Entonces, el apóstol no solamente nos dice que hay que huir de estas cosas, las cosas destructivas, las cosas que nos destruyen, las cosas que nos dañan, que nos arrojan al piso, debemos huir de ellas. Pero hay que refugiarnos en la justicia, en la piedad, en la fe que es en Cristo Jesús, en el amor y en la paciencia y en la mansedumbre. Pero hay otro paso más que dar, es pelear la buena batalla de la fe. Es decir, renunciando a todo el pasado, todo pecado. Tenemos que oponernos contra toda maldad. Y la forma de pelear contra esa maldad es entregando nuestro corazón para que el Señor viva y reine para siempre. Y que Él tome todo el ser nuestro y que Él gobierne todo lo que pertenece a nuestra propia vida. Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Usted debe de buscar a Dios en caso que esté en ese pecado de la codicia o en cualquier otro pecado. Nadie puede salvarse por sí mismo andando en cualquier pecado, mayormente en el pecado de la codicia. El apóstol dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la gloria, el imperio sempiterno. Amén. Entonces, otro gran consejo que el apóstol da por parte de Dios es que a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no sean orgullosos por los bienes que tienen. Si Dios los ha prosperado, ciertamente no ha sido porque tienen toda la capacidad para ser ricos. Las riquezas Dios las establece, Dios las da para el bienestar del individuo. Pero cuando se toman decisiones equivocadas con las riquezas, es ahí el ay, es ahí el dolor, es ahí la angustia, el pánico, el pesar y quedar avergonzado. Pero cuando los ricos de este siglo saben conducirse bajo el temor de Dios, serán prosperados en su vida espiritual y en su vida económica. Por lo tanto, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy podemos estar ricos, mañana totalmente acabados. Entonces, ¿cuántos millonarios de un día para otro quedaron completamente pobres? Porque fueron secuestrados y sacaron todo lo que poseían, arrebatando todo lo que poseían en sus manos. Quedaron una vez más pobres. Entonces, por eso dice Pablo, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, no para destruirnos, sino para poderlas disfrutar.
Muchos son ricos, pero sus riquezas les están destruyendo. ¿Cuántos por su avaricia están en la cárcel? ¿Cuántos por sus avaricias les han quitado todas sus posesiones? Hace unos años atrás estaba en New Jersey. Escuché la noticia de un hombre que llegaba a la empresa a trabajar, X empresa. Y este hombre llegaba en un carruaje ganando ciertamente un sueldo tan mínimo como todos los demás empleados de la empresa. Muchos llegando en bicicletas, otros a través de RAI y otros que tenían sus carros viejitos. Y el patrón de la empresa pues tenía su carro más o menos. Pero este criado llegaba ciertamente en un carruaje maravilloso y carísimo. Pero le pudo tanto saber por qué este hombre, ganando un sueldo tan mínimo, llegaba en el mejor carro que él mismo tenía. Y al descubrir, aquel hombre usaba 3 seguros sociales. Y a los 3 seguros ordeñaba y trabajaba un poco aquí, un poco allá y un poco allá. Pero todo se lo extraía al gobierno. Le quitaron su residencia, le quitaron sus casas y sus carros y lo despatriaron. Así como estaba con sus propias ropas. No lo dejaron sacar nada. La avaricia lo dejó en la calle. Qué triste y qué lamentable es ser avariento. La avaricia nunca te va a dar paz, nunca te va a dar regocijo. Vivirás espantado, aterrorizado, con pánico todo el tiempo, porque siempre estarás pensando que te están buscando para robarte o para llevarte a la cárcel o para matarte. Pero cuando el hombre ciertamente es sabio, es inteligente, entonces se ocupa de seguir la justicia, seguir la paz, seguir la fe, seguir completamente lo bueno, aquello que da bendición, que es la justicia, la piedad, la fe, y aquello que también da mucha felicidad es el amor de Dios, la paciencia y la mansedumbre, y cuando peleamos la buena batalla de la fe. Una vez que sigamos estos pasos, no necesitamos licor, no necesitamos las parrandas, no necesitamos ni las riquezas, a menos que las ocupemos para el reino de Dios. Ahora bien, a la luz de las Santas Escrituras, se manda a los ricos de este siglo entonces que no pongan la esperanza en sus riquezas, porque son inciertas, se esfuman, sino que pongan toda su esperanza en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas maravillosamente gratis para que las disfrutemos. Además, se les manda a los ricos que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. No podrán ser salvos si buscan otros medios. Es a través de Jesucristo, es a través de lo antes mencionado. Ahora bien, hay ciertos amos registrados en el libro de Hechos, ciertas personas que adquirían las ganancias a través del poderío de Satanás. ¿Y cuántas personas se encuentran así? Los avarientos están buscando estafar cientos de gente a través de la brujería y la santería. Les cobran grandes sumas de dinero, los engañan, porque el diablo es un mentiroso, es el padre de toda mentira. Entonces, ¿y cuántas personas tienen los espíritus pitónicos, espíritus de adivinación?
Y a través de esos demonios estaban multitud de personas. Era el caso de un matrimonio que tenían una esclava que tenía el espíritu pitónico. Esta adivinaba a través del poder satánico. Y esto generaba mucho dinero. Pero un día el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprendió ese demonio, lo echó afuera, y esto le causó problema a Pablo y a Silas, que eran los dos eminentes predicadores del Evangelio de Jesucristo en aquel lugar llamado Filipo. Los echaron a la cárcel después de una tremenda paliza. Pero estos hombres a la medianoche glorificaban a Dios, le daban toda la gloria y el honor a Dios a pesar de estar garroteados, a pesar de que sus ropas estaban rotas, ellos chorreando sangre, con tremendos moretes, con grande inflamación en su cuerpo, pero ellos glorificaban a Dios, cantaban himnos y oraban a la medianoche. Dios sacudió la cárcel en aquella oportunidad. Una vez que Dios sacude la cárcel, las cadenas y los cepos de estos dos predicadores se cayeron. Se abrieron las puertas de la cárcel. Los cepos y las cadenas se cayeron de todos los presos que habían en aquella cárcel, donde Pablo y Silas habían sido puestos en lo más profundo de aquella cárcel. Pero Dios sacudió las puertas completamente y las cadenas, quedaron libres los presos. El carcelero se iba a matar porque sabía que los presos se le habían ido. Y entonces Pablo le grita y le dice: no te hagas nada, aquí estamos todos, nadie nos hemos ido. Entonces el carcelero, precipitándose con luz, dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo, lleno del Espíritu Santo, contesta con una palabra tan céntrica, poderosa, sencilla, pero gloriosa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquel hombre se entregó al Señor, pues la decisión que tenía este hombre era matarse, pero ya no se mató. La vida penetró al ser de ese hombre tan pronto recibió a Jesús en su corazón. Su familia, todas se entregaron a Jesús en aquella oportunidad. Pablo les bautizó con Silas, y este hombre curó las heridas de estos dos predicadores y les puso de comer en aquella madrugada. El hombre y su familia quedaron salvos. Pablo y Silas quedaron libres por la gracia y el poder de Dios. Ahora, ¿por qué aconteció todo esto? Por un matrimonio que tenía ciertamente una mujer poseída de demonio de adivinación. Esta pareja amaba más al diablo que al Dios Todopoderoso. Y por eso se enojaron, porque el Señor nuestro Dios, habitando en Pablo y en Silas, echó afuera aquel demonio que estaba engañando la mayor parte de los filipenses, es decir, de los habitantes de Filipo. Mis amados televidentes, ¿cuántas personas avarientas están teniendo ganancias a través de el trabajo con demonios? Pero tarde o temprano se darán cuenta que esas ganancias no será para vida eterna en Cristo Jesús, sino para condenación eterna. Si no se arrepienten de ser avarientos y de usar al diablo para sus riquezas, si no desisten de eso, con todo y diablos van al lago de fuego y azufre. Mas Dios no quiere que tú vayas ahí, sino que busques a Jesucristo, el cual es el autor de la fe, y todo aquel que en él crea no se pierde, mas tiene vida eterna. Y todo aquel que cree en Jesucristo, en el día que muera, vendrá la resurrección de los muertos en Cristo Jesús, y los muertos resucitarán primero, los que tienen fe en Jesucristo. Y los últimos muertos, que son los impíos,
tendrán que esperar 1000 años más atormentados en el infierno para resucitar y estar frente al gran trono blanco para recibir su sentencia completa y ser arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero todo aquel que viene a Cristo antes de morir físicamente, Dios lo perdona, Dios lo limpia, Dios lo restaura, le da un corazón nuevo, coloca su espíritu nuevo dentro de esa persona y establece su verdad dentro del corazón de ese individuo, de esa mujer, y para que camine correctamente y limpiamente delante de Dios. Amado televidente, solamente Dios puede salvarte a través de Jesús. Y Dios está dispuesto a sanar los enfermos también. Quiero orar en estos minutos que me quedan por aquellos que buscan a Dios de corazón. Quiero orar por usted. Padre glorioso, hay multitudes de almas que reconocen que tú eres Dios y que necesitan, oh Dios, ser librados de la cizaña de la avaricia, del amor al dinero ajeno. Sálvalos con tu grande potencia. Limpia sus pecados, borra sus rebeliones y maldades. Al mismo tiempo, Dios, te pido que sanes a los enfermos. Libértalos de toda enfermedad, de toda dolencia, toda hinchazón causada por artritis, por cáncer o por otra clase de enfermedad. La atamos y echamos fuera toda enfermedad y toda dolencia de los cuerpos. Declaramos esos cuerpos sanos, limpios, por la palabra de Dios, libres de toda enfermedad, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Muchas gracias. Amados televidentes, si usted se entregó al Señor, lo felicitamos. Y usted que estaba enfermo, pruébese, busque donde estaba el dolor. Si no lo encuentra, es que Jesús arrancó ese problema serio que había en usted y dele la gloria a Dios por ello. Pero aquellas personas que no se están congregando, le invitamos a congregarse. Estamos en la esquina con Avalon y la 42 Street. La iglesia Roca de Luz Eterna se complace en invitarles y en recibirlos. Que Dios le guarde y Dios le bendiga y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.